Desde Roma los invito a ver este video y las instituciones que ahora vamos a ver con el sabor y los colores de Roma. Hola queridos amigos, hoy veremos fundamentalmente el concepto de bienes, ¿ya? Los bienes en general son útiles entenderlos porque en la práctica diaria los bienes están muy vinculados muchas veces con cierta conflictividad jurídica, por ejemplo los divorcios, cuando es necesario liquidar la sociedad conyugal, es necesario en el derecho sucesorio para ver la masa patrimonial del causante. Es importante definir los bienes para la compra-venta, es decir, para algunos contratos de compra y venta. Por lo tanto, creemos que es relevante esta unidad del derecho privado que son los bienes, ¿ya? Es importante que ustedes lo manejen. Ahora, no siempre para nosotros en la práctica diaria no es fácil recordar todas las clasificaciones. Sin embargo, ustedes tienen que identificar ciertas clasificaciones como básicas, ¿ya? Pero veamos primero los conceptos, los puntos de vista, la diferencia entre bien y cosa, ¿ya? Los distintos puntos de vista por los cuales se estudia los bienes. Y eso es la preocupación en este video de entregárselas, ¿ya? Por ejemplo, se plantea que para estudiar los bienes hay 5 puntos de vista que pueden estudiarse, en general en esto del ámbito del derecho. Primero, hay un concepto, una clasificación, hay ciertas facultades o el poder que sobre los bienes puede tener una persona, los modos de adquirir, ¿ya? Es bien importante la protección que el ordenamiento confiere a las facultades adquiridas del modo que establece la ley. Ahora, por otra parte, es bien importante también entender cómo se configura esto de la propiedad, ¿ya? Y en general cómo se vincula con los derechos reales, ¿ya? Cuando también nosotros lo vemos en la forma de los modos de adquirir, sean esto ocupación, accesión, tradición, prescripción adquisitiva. Por otra parte, también existe otro modo de ver los bienes cuando se vincula con las acciones protectoras, ¿ya? Los bienes y su pertenencia en el ámbito de los derechos reales, ¿ya? En general, el estudio de los bienes supone analizar de manera detallada todo lo que concierne a los derechos reales, bienes, derechos reales, destacando sus características que los distinguen de los derechos personales. En este sentido, como dice el profesor Penailillo, mientras el derecho de obligaciones regula el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los individuos, la materia jurídica de los derechos reales fija ciertos derechos, ¿ya? Está en relación con los bienes en el patrimonio de cada individuo, determina los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos, ¿ya? Ahora, la distinción entre cosa y bien, algunos autores han planteado de que cosa y bien puede afirmarse siguiendo a nuestro Código Civil, que cosa es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Podemos percibir por nuestro sentido esta cosa, ¿ya? Este concepto es aplicable a las cosas corporales que nuestros sentidos pueden percibir. Más difícil resulta precisar en qué consisten las cosas incorporales, vale decir, las entidades que carecen de corporeidad material, como vamos a ver en el Código Civil, son de criterio discutible, asimila cosas incorporales a los derechos, pero ello deja fuera la tipología de las cosas que careciendo de corporeidad física tampoco son derechos. Estas son las cosas usualmente denominadas inmateriales, ¿ya? Como son aquellas que nuestros textos denominan producciones del talento o del ingenio. Eso está en el 584 del Código, ¿ya? En lo que respecta al concepto de bien, no hay unanimidad entre los autores.
una doctrina bastante divulgada, entiende que entre las cosas y los bienes existe una relación de género y especie. Bienes son las cosas que, prestando una utilidad para el hombre, son susceptibles ¿de qué? De apropiación. Por lo tanto, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. En tal sentido, Kirvestein, siguiendo a Alessandri, enfatiza que aquello que caracteriza a los bienes es la circunstancia que puede de ser objeto de propiedad privada y no del hecho de producir utilidad al hombre. Pues hay cosas como el aire, el alta mar que tengo acá detrás, que producen gran utilidad y que no obstante ellos no son bienes, por no ser objeto de apropiación por los particulares. Es un punto de vista, lo podemos discutir. Por utilidad se entiende la aptitud de una cosa para satisfacer una necesidad de un individuo o un interés cualquiera de este, ya sea económico o no. Como señala Alessandri, la etimología de la palabra bienes delata el carácter de las cosas que el derecho considera. Proviene ella del adjetivo latino bonus, ¿ya? Que deriva del verbo beare, el cual significa ser feliz o producir felicidad, ¿ya? En general, este contexto pareciera ser el que más se maneja desde el punto de vista filosófico, ¿ya? En la doctrina nacional distinguimos dos corrientes doctrinarias que intentan distinguir cosa y bien. La primera, cosas son las entidades materiales, las que constituyen una parte separada de la materia circundante, excluyéndose por ende de la noción de cosa a los derechos y a las cosas inmateriales. Bienes serían las cosas corporales, útiles al hombre y susceptibles de apropiación por éste. Para la segunda doctrina, cosa no es solamente lo que forma parte del mundo exterior y sensible, sino también todo aquello que tiene vida en el mundo del espíritu y que se percibe no con los sentidos, sino con la inteligencia. Como puede observarse, se incorpora aquí la noción de cosas inmateriales. Bienes, por su parte, serían las cosas materiales, susceptibles, ¿ya?, de prestar utilidad al hombre y ser objeto de derecho, obviamente. Y en otros términos, susceptibles de apropiación efectiva o virtual por los sujetos de derecho. El Código Civil no define lo que es cosa ni bien, siendo ajeno a discusiones doctrinarias sobre la materia y empleando las dos expresiones indistintamente, como queda de manifiesto en el artículo 565, ¿cierto? Y siguiente, en cuanto a la Constitución, alude también en el artículo 19, número 24, a los bienes corporales o incorporales, por ende sin perjuicio de algunos alcances que se hará, digamos, en todos estos videos. Es importante entender esto que les he mencionado, ¿ya? Que si bien es cierto, parecía distinguirse el concepto de bien del de cosa, también distinguir si es susceptible de apropiación o está en relación con la utilidad. Una utilidad que puede ser económica. Si es susceptible de apropiación, valga la utilidad económica, como es el mar que tengo detrás mío. Entonces, es importante entender estos conceptos básicos, qué realmente es un bien, porque si entendemos este concepto vamos a tener como ya un cierto marco de referencia cuando tengamos que ciertamente aplicar la teoría de los bienes que ustedes están estudiando a la práctica habitual. Cuando llega el cliente a nuestra oficina y, como digo, quiero saber que usted me ordene todos los bienes que eran de la sociedad conyugal. Mira, acá tengo un refrigerador, un auto, 2 casas, un departamento, y hay que hacer un juicio de partición, tal vez, ¿ya? O tal vez no, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, tú te quedas con eso, tú te quedas con esto otro, en fin, consensual. En fin, hay aspectos, como digo, muy precisos y estoy tratando de no hablar en lenguaje muy técnico, de tal modo que ustedes que están comenzando, esto les causa interés, ¿ya? Y repasen los esquemas. Algunos de ellos ya están hace muchos años en mis videos, pero hay muchos autores, como el profesor Carlos López, como mi amigo Aníbal Cornejo, como cuantos autores que han creado muy buenos esquemas un poco para redondear esta idea. Tengan buena tarde. Adiós.